A la palabra de nuestro Dios. Dice el Evangelio, la carta del apóstol a los Romanos en el capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué importancia tiene la escuela de esta mañana? Pues tiene toda la importancia. El propósito de Dios se revela a través del concepto que vamos a estudiar en esta hermosa mañana, que se titula El sello del Espíritu Santo. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo lo recibimos? Vamos a responder a esas preguntas, pero vamos a dejar que lo haga el Espíritu. Que es el mismo Espíritu Santo quien nos guíe para poder comprender cuál es ese concepto y podamos contar nosotros con esa grandísima bendición. El objetivo de esta mañana es entender que el sello del Espíritu Santo lo recibimos hasta el momento en que nos bautizamos en la iglesia de Dios. El Espíritu Santo lo recibimos hasta el momento en que nos bautizamos en la iglesia de Dios. Tenemos una lectura bíblica para conocer de qué estamos hablando en la carta a los Romanos capítulo 8, pero vamos a leer los primeros versículos. Si bien el cuaderno nos pide que leamos los primeros 10 versículos, vamos a leer los primeros 11 versículos. Esto nos va a ayudar mucho para que podamos comprender mejor esta lección. Dice así el versículo 1 de la carta a los Romanos en su capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas palabras de nuestro Dios a través del apóstol Pablo evidentemente han sido dictadas por el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo decía que él tenía el Espíritu Santo y por eso consideraba que podía opinar respecto a estos temas tan profundos. Pero en esta mañana vamos a ver una situación que es algo común, y es que el versículo de memoria nos dice unas palabras que a veces se han podido confundir. El versículo de memoria dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo ha sido interpretado muchas veces de cierta manera, y es que el versículo dice que desde que hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Y entonces, ¿qué pensamos? ¿Cómo es el proceso de que una persona se acerca a nuestro Dios? Alguien nos habla, alguien enviado por Dios, alguien que ha sido equipado con dones del Espíritu Santo, nos habla de la palabra de Dios. Entonces nosotros la escuchamos y nos damos cuenta de que eso es verdad y creemos y decimos: esto es verdad, lo quiero hacer. Y entonces creemos que a partir de ahí recibimos el sello del Espíritu Santo. Sin embargo,
el objetivo de esta mañana dice que no pensamos así en la iglesia de Dios, que nuestro objetivo en esta mañana es darnos cuenta que no es desde que alguien nos habló y dijimos, sí, yo creo, como están diciendo, que recibimos al Espíritu. No es ahí, sino que es hasta el bautismo donde lo recibimos. Esto es el tema central de esta lección de esta mañana. Vamos a identificar por qué razón creemos que no es en el punto en el que yo digo, sí, acabo de conocer el Evangelio, ahora creo que es verdad y en ese momento soy sellado, sino que es un proceso que nos lleva hasta el bautismo, en donde recibimos al Espíritu Santo. Ese es el tema central de esta mañana, pero vamos a ver los pasajes bíblicos, vamos a comprenderlos, vamos a analizarlos en la mayor profundidad posible para que podamos saber por qué estamos diciendo que cuando decimos que el sello se recibe al momento de creer, se está refiriendo hasta el momento de nuestro bautismo. Entonces, vamos a repetir el versículo de memoria en la segunda parte que dice: el evangelio de vuestra salvación. Esto quiere decir las buenas noticias de su salvación. La versión Reina Valera que ocupamos traduce como palabra salud lo que es la salvación. Entonces debe decir aquí las buenas noticias de nuestra salvación. Entonces cuando nos comparten esto, dice que creemos y somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero ese proceso lo vamos a ver a continuación. Dice, mis hermanos, el material explicativo de esta manera. Los primeros párrafos. Y nos vamos a ayudar a leer los primeros 3 párrafos, por favor. Es importante explicar esta lección, ya que esto nos permitirá responder varias preguntas que nos hace reflexionar sobre la manera en que el Espíritu Santo de Dios trabaja en el ser humano. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios 1:13, ocupa el verbo creer. Desde que creísteis, fuisteis sellados. Puede existir la confusión de que cuando uno entra a la iglesia, en ese momento hemos sido sellados. Sin embargo, esto no es así. Veamos por qué. Cuando una persona se acerca a la iglesia y después de un proceso de aprendizaje de la Santa Palabra de Dios, comienza a ser consciente de sus acciones, el Espíritu Santo transforma sus pensamientos y cambia para bien su pasada manera de vivir. Este proceso de transformación se lleva a cabo justamente por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con quienes han nacido dentro de la iglesia. Esta entidad espiritual comienza a operar en ellos en el momento en que pueden darse cuenta sobre la rectitud de sus acciones. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, entonces decimos, es importante que podamos responder a ciertas preguntas para reflexionar sobre este tema. Pero ahora estamos viendo que en el párrafo dice que puede existir esa confusión. ¿A qué se refiere con que cuando decimos, o el apóstol Pablo, la palabra de Dios, el Espíritu a través de la Escritura dice que es cuando creemos que somos sellados? Y el siguiente párrafo incluso menciona que desde que nosotros conocemos la palabra de Dios y somos conscientes de que la vida como la llevábamos no es correcta, a partir de ese momento que digo, escucho la palabra y creo que eso es verdad, ya el Espíritu me acompaña. Eso es algo que no podemos negar. Tenemos que ser muy claros. La semana pasada en la escuela de la obra del Espíritu Santo decíamos, ¿se acuerda a Mateo capítulo 16, versículo 17? Cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy? Y el apóstol Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo reveló? A través del Espíritu Santo. Entonces eso nos dice que el Espíritu sí está con nosotros desde que comenzamos a escuchar y comenzamos a creer. Claro que está con nosotros. Él es quien nos revela, Él es quien nos puede decir, eso que estás escuchando es correcto. Este evangelio te conviene. Esas buenas noticias son para tu salvación. Eso es algo que no vamos a tratar de cambiar. No, claro que no. Así debe de ser. Pero la pregunta es, ¿y ese es el sello del Espíritu Santo? Que alguien me diga, mira, esa es la palabra de Dios, y yo diga, ya creo que eso es verdad.
Ese es el sello del Espíritu Santo, ese es el reto de esta mañana. Identificar si ese es el sello del Espíritu Santo o ahí solamente el Espíritu me está ayudando en mi proceso de conocer para poder llegar a creer, arrepentirme, bautizarme y ser sellado por el Espíritu Santo. Por eso vamos a leer un par de versículos, pero quiero compartir la definición de sellar. Espero que puedan ustedes verla junto conmigo. Y la definición de sellar es así. Viene de la palabra esfragizo, en griego koine, y significa sellar con un sello o marca privada, por seguridad o preservación, literal o figurativamente, por implicación, para mantener en secreto, para atestiguar, establecer, sellar, detener. Voy a ponerles una segunda, espero que puedan ver la segunda imagen sobre la definición de sellar, para que ustedes vean, identifiquen qué partes de la definición de la acepción de la palabra en griego, en el original, nos van a ayudar a entender a qué se refiere el sello del Espíritu. Entonces vamos a ver ahora nuevamente la definición. De esfragizo en griego, sellar con un sello. Es una marca privada para seguridad, para preservación y por implicación sirve también para mantener en secreto o para atestiguar. ¿Qué es el sello entonces? De acuerdo a esas palabras, el sello es una señal, una marca privada para mantener algo en secreto o para dar testimonio, para atestiguar. Entonces les voy a compartir a ustedes un par de sellos antiguos que es lo más parecido a lo que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando nos está diciendo que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu. ¿Qué clase de sello tenía en mente el apóstol Pablo? Porque los sellos habían cambiado un poco. No mucho, en esencia son similares, pero vamos a ver un par de sellos. Primero les voy a presentar un sello que es el del rey Ezequías. Quisiera que pudieran ver el sello del rey Ezequías. Esta información está disponible en la página de National Geographic, es información confiable, y ustedes pueden ver allí un trozo de arcilla cocida, de manera que tiene inscripciones que cuando este sello se colocaba contra un cuerpo de cera, de resina o incluso también de arcilla, dejaba grabado el dibujo que ustedes pueden ver allí y la frase que tiene que ver con que era perteneciente al rey Ezequías. ¿Cuál es la importancia de ese sello? Bueno, pues que cuando una persona recibía un documento que tenía el sello, ese sello era la marca privada del rey Ezequías y daba testimonio, es decir, atestiguaba, le decía a la persona que recibía el documento con el sello que ese documento pertenecía al rey Ezequías. Esa es la función del sello. Vamos a ver un segundo sello, espero que sí se esté compartiendo con ustedes. Y el segundo sello es el del profeta Isaías, quizás. Fíjense, hermanos, que hay algo curioso en las excavaciones en Jerusalén que se hacen continuamente, pues se encuentran objetos, muchos de origen bíblico, de acuerdo a la época en la que fueron abandonados en ese lugar. Y aquí vemos un sello que se rompió, un sello roto, y podemos ver la reconstrucción posible, probable de ese sello. Como le falta un pedazo, una parte en una orilla, los expertos la han tratado de completar, y si la parte que falta tuviera los caracteres que están escritos en la parte reconstruida, entonces diría que eso pertenece al profeta Isaías. Y lo encontraron a 3 metros del sello anterior del profeta Ezequías, lo cual nos dice que muy probablemente sí fuera así, porque ustedes saben que el profeta Isaías y el rey Ezequías convivieron por mucho tiempo. Entonces, repetimos, ¿qué es el sello? Es esa marca privada que nos permite identificar algo y que atestigua que eso que tiene el sello pertenece a alguien. Ese es lo que significa un sello en el contexto bíblico y en el contexto general también, por supuesto, pero vamos a llevarlo al contexto bíblico. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, en el versículo de memoria, estamos viendo que nuestro Dios tiene una forma de identificarnos. ¿Cuál es esa forma de identificarnos? El Espíritu que Él nos manda. Si una persona tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el sello
por medio del cual es esa marca privada, por medio de la cual se va a dar testimonio, vamos a darnos cuenta, nuestro Dios va a ver, en el cielo se va a notar que esa persona le pertenece a nuestro Dios. Ese es el testimonio, así es como nuestro Dios dice, aquí esta persona es mía, porque tiene mi sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, y vamos comenzando todavía, mis hermanos, pero vamos a preguntarnos algo. Si el sello es lo que me identifica que pertenezco a alguien, así como era en la documentación antigua y como es hoy la documentación que se sella para ponerle nuestra marca privada y atestiguar que es nuestro, la pregunta sería entonces, ¿en qué momento tengo la marca para decir ya soy de Dios? Cuando alguien llegó y me dijo, mira, tu vida como es no es correcta, esta es la palabra de Dios. Y yo dije, yo creo que tienes razón. ¿En ese momento ya soy de Dios? ¿O en ese momento comienzo un proceso por el cual voy a llegar a un punto de mi vida espiritual en donde voy a decir, ya quiero ser de Dios? Ya me dijeron, ya conocí, ya creí, me arrepentí, ahora ya quiero participar de esto. Quiero ser hijo de Dios, quiero formar parte de ese pueblo y entonces me pueden poner un sello que quien lo pueda notar pueda decir, esta persona ya pertenece a Dios. Esa es la primera pregunta inicial para la reflexión. Vamos a continuar con el material explicativo. Vamos a leer solamente un par de versículos. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Dice Efesios capítulo 4, mis hermanos. Recuerden que la palabra en griego que habíamos visto, aunque es difícil de pronunciación porque no hablamos ese idioma, más o menos se lee como esfragizo, para que tengamos una idea. Esa misma palabra aparece en Efesios capítulo 4. Dice en el capítulo 4 de esta carta, vamos a leer ahora el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. Este hermoso versículo que está relacionado con el versículo de memoria nos va llevando a aclarar cuál es el propósito que tenemos de ese sello. Ya dijimos que por definición, simplemente por lo que etimológicamente significa la palabra original, donde dice fuisteis sellados, ya dijimos que es una marca privada para que atestigue de qué se trata, quién es la persona. Ahora vamos a ver lo que dice el contexto bíblico y vamos a ver si coincide. Capítulo 4, versículo 30 de Efesios dice que no debemos contristar al Espíritu de nuestro Dios, con el cual estamos sellados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que nos pusieran ese sello? Porque nuestro Dios, para identificarnos, nos pone a su Espíritu como si fuera un sello. Dice estas palabras del apóstol Pablo, que el sello es para el día de la redención. Y entonces cobra mucho más sentido, porque al principio, en la lectura bíblica, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, leímos en el versículo 10, con el cual comenzamos este estudio, leímos que la palabra de Dios dice que si nosotros contamos con el Espíritu de nuestro Dios, aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿quién lo levantó? Nuestro Dios. Dice que entonces vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la función de ese sello? Que estemos preparados para nuestra redención. ¿Cuál es nuestra redención? Lo vamos a ver un poco más adelante. Ustedes saben perfectamente a qué se refiere, pero vamos a verlo con algunos pasajes. Por el momento decimos, ¿para qué nos ponen ese sello? Bueno, para que estemos el día de la redención, estemos señalados y cuando venga la redención de aquellos que son de Dios, de aquellos que hicieron lo correcto, que se acercaron, que aceptaron, que dijeron, yo quiero ser de tu pueblo. Tú quieres ser mi Dios, yo quiero ser de tu pueblo. Y aceptaron, fueron sellados, están listos para su redención. Hasta aquí vamos comenzando. El contexto bíblico nos sigue diciendo que el sello es muy importante. Si una persona no tiene el sello, ¿cómo se va a poder levantar? El sello es para nuestra redención. Bien, vamos a leer los siguientes párrafos y les pido que leamos el siguiente párrafo, por favor. Esta labor de cambio la inicia Dios por medio del Espíritu Santo, a partir del momento en que tenemos contacto con la doctrina de la Iglesia, o en el caso de los que hemos nacido en ella, desde que sabemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. El trabajo se realiza.
como ya lo hemos dicho, en la mente del individuo. A esto se debe lo que dice el apóstol Pablo, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:22. Gracias, mis hermanos. Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a este párrafo, estamos viendo que, como habíamos dicho al principio y como todos conocemos, el acercarse a nuestro Dios es un proceso completo. El proceso espiritual para creer es una serie de pasos que nos van a llevar hasta donde queremos estar. Dijimos al principio en el versículo de memoria, dice, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Y dijimos que eso se puede traducir a palabras más modernas como escuchando la palabra de Dios, las buenas noticias sobre nuestra salvación. Somos sellados. Pero ¿cómo es este proceso? Vamos a ver. Para quienes son ágiles en el manejo de las escrituras, les pido que estén con su Biblia en la mano porque vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Si ustedes prefieren solamente escucharlo, está bien. Vamos a leer unos versículos para que podamos trazar el proceso de creer la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con el Evangelio, con el libro de los Hechos, capítulo 19. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer un caso que se dio en la época apostólica acerca del bautismo. Y dice Hechos capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pausa en esta lectura. Dice la Escritura que el apóstol Pablo andaba por Éfeso, en las regiones que actualmente están en Turquía. Y se encontró a algunos discípulos y les preguntó si ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero la pregunta es muy interesante porque tiene que ver con el tema que estamos estudiando en esta mañana. La pregunta es, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Atención, porque entonces la palabra creer puede tener diferentes significados. Aquí el apóstol Pablo no estaba seguro de que con que estos hombres hayan creído, ya habían recibido el Espíritu Santo, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo pregunta, ya creyeron, yo sé que ya creyeron, ahora, ¿recibieron el Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice a continuación. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos como unos 12 hombres. Amén. Muy bien, pues este pasaje nos arroja mucha más luz. Este pasaje dice que es posible que una persona haya escuchado el Evangelio, después haya creído que eso es verdad, y después incluso en la época del Señor Jesucristo, en la época apostólica, se haya bautizado en el bautismo de Juan, y aún así no hubiese recibido el sello del Espíritu Santo. Eso es muy interesante, porque en el caso de estos hombres tuvieron que ser vueltos a bautizar, y después del bautismo tuvieron que imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo en manera de dones para que pudieran trabajar. ¿Qué hicieron? Profetizaron, hablaron en lenguas. Recordemos, hermanos, que en aquella época se dio el derramamiento del Espíritu Santo, del cual habla el profeta Joel. La lluvia temprana, una manifestación del Espíritu muy poderosa que tuvo un tiempo muy bien delimitado, solamente del ministerio del Señor Jesucristo a una parte de la era apostólica. Solamente allí. Derramamiento del Espíritu Santo en forma muy poderosa. La gente profetizaba, la gente hablaba lenguas, la gente sanaba, la gente podía resucitar un muerto. No cualquier gente, por supuesto que no. Solamente aquellos que hacían ese pacto con nuestro Dios y nuestro Dios les ponía su sello.
¿Cuál sello? El Espíritu Santo. Por eso estos hombres que habían sido bautizados con el bautismo de Juan no habían recibido aún el Espíritu de manera que pudiesen ellos hacer milagros, hacer prodigios, hacer señales y cumplir con la profecía de Joel capítulo número 2. Entonces, mis hermanos, ¿cómo comienza el proceso? Dice aquí que el proceso comienza como lo hacía el apóstol Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que hacía un llamado al pueblo. Él los llamaba en el Jordán, la gente iba, escuchaba la palabra. ¿Y para qué los llamaba? ¿Cuál era la función de Juan? El mismo apóstol Pablo lo define. Podemos buscar los evangelios, pero van a decir lo mismo. Que Juan el Bautista finalmente era apóstol, pero vamos a llamarle Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista. Él llamaba para arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el proceso que debemos de tener? Escuchamos la palabra de Dios, decimos esto es verdad. Cuando sabemos esto es verdad, tenemos otro ejemplo que vimos en la escuela de la semana pasada, en Hechos capítulo 2. Cuando el apóstol Pedro dice a los judíos, miren, hermanos, varones israelitas, nosotros como judíos, lamentablemente hemos mandado al Hijo de Dios a morir a través de los romanos. Dice que los judíos que estaban allí de muchas naciones dijeron, bueno, está bien, creemos lo que estás diciendo, pero ahora ¿qué hacemos? Compungidos de corazón se preguntaron, ¿qué hacemos? Ya creímos, ya nos arrepentimos, ¿ahora qué sigue? Vamos a ver qué sigue. La respuesta en Hechos capítulo 2 ya la conocemos, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora en Mateo capítulo 3. Dice Mateo capítulo 3, y es muy importante esos versículos, hermanos, para que podamos comprender no solamente el proceso, sino por qué decimos que el Espíritu no se recibe en cuanto yo digo, creo que la palabra de Dios es correcta. Vamos a ver por qué estamos diciendo eso. Mateo capítulo 3, y vamos a leer en estos pasajes al Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dejó. Dice el versículo 11, hablando de Juan el Bautista, Mateo 3:11. Y dice Juan el Bautista, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Fíjense bien, mis hermanos. Entonces, Juan el Bautista dice, yo vengo a preparar el camino. Mi bautizo solamente es de agua, pero tienen que recibir otros dos bautizos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Esto es muy interesante porque nos dimos cuenta con el apóstol Pablo que había un grupo de discípulos que ya habían recibido el bautismo de agua. ¿Que para qué era? Para arrepentimiento. Se habían arrepentido, habían creído ya que la palabra era correcta, que la interpretación de los profetas que traían los apóstoles, que trajo Jesús por revelación del Espíritu Santo, era correcta. Eso sí lo creyeron, estuvo bien hasta ahí. Pero después, arrepentidos, se bautizaron. ¿Pero cómo se bautizaron con Juan el Bautista? En agua, arrepentidos solamente. Pero dice Juan el Bautista, esta es solo una parte del proceso. Detrás de mí viene otro que tiene la capacidad de bautizarlos en Espíritu Santo y en fuego. Es muy interesante el concepto porque el Evangelio de Juan capítulo 4 nos dice que Jesús realmente no bautizaba. Él no bautizaba. ¿Quién bautizaba? Sus discípulos. ¿Pero por qué lo hacían? Porque Él les daba la instrucción. Por el Espíritu Santo daba mandamiento a sus discípulos para que ellos pudieran bautizar. ¿Y cuál es el proceso? Dice que es bautismo de agua, pero también tiene que haber bautismo de fuego y bautismo de Espíritu. Vamos a ver cómo fue, en qué orden fue en el caso del Señor Jesucristo. Dice entonces en el capítulo, vamos a ver aquí mismo en Mateo 3, vamos a ver ahora el versículo 14. Mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual
tengo contentamiento. Amén. Fíjense bien, mis hermanos, el caso del Señor Jesús es bautizado en agua por Juan el Bautista. Juan le decía, es que yo debería ser bautizado por ti para tener mi sello, para estar listo para el día de la redención, según Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Jesús le dice, deja que se cumpla la justicia. Está bien que lo hagamos de esta manera, eso solo es el ejemplo. Solo es el ejemplo para los demás. Y aparte, el Señor Jesús tenía que ser bautizado, sí, en fuego y en espíritu. En agua decimos, bueno, Él quería arrepentirse, evidentemente no. Sin embargo, nos quería mostrar el proceso para cada uno de nosotros y se bautiza en agua. Pero ¿qué si requería el Señor Jesús como un ser humano que vino a la tierra igual que nosotros, en condición humana, sujeto a sentimientos similares a los nuestros? ¿Qué requería? Requería ser bautizado del Espíritu y ser bautizado en fuego. ¿Qué pasa después de que lo bautiza Juan en agua? Dice que el Señor Jesús ve al Espíritu venir sobre él como en forma de paloma. Entonces, ¿en qué es bautizado Jesús después de ser bautizado en agua? Es bautizado en Espíritu. Es sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué era importante esto? Bueno, la semana pasada que vimos la obra del Espíritu, nos dimos cuenta que el Espíritu es quien nos reparte los dones para que podamos trabajar en la obra. ¿Para qué requería el Señor Jesucristo al Espíritu Santo en su bautismo del Espíritu? Para poder trabajar en el Evangelio. ¿Cómo es que pudo evangelizar el Señor Jesús a tantas almas? ¿Cómo es que los convenció? Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 2, que había unas bodas en Cana de Galilea y se acabó el vino y su madre le pidió que les ayudara. Entonces Jesús se da cuenta que es una oportunidad para poder comenzar su ministerio y transforma el agua en vino. Ese es un milagro, pero ¿cómo lo puede hacer? A través del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu es muy importante porque además de que nos sella para el día de la redención, también nos otorga dones para poder trabajar en nuestro ministerio. El caso del Señor Jesús era mostrarse como el Hijo de Dios y que la gente pudiera creer. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 2 dice, este fue el principio de señales que hizo Jesucristo en su pueblo. Y la gente que vio eso creyó en Él porque vio la señal. Entonces todo tiene una función. Bautismo del Espíritu después de que llegó el bautismo de agua. Inmediatamente después de que es bautizado en agua y en Espíritu, ¿qué sigue? Capítulo 4, versículo 1. De aquí mismo de Mateo. Dice de esta manera, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre y se llegó el tentador. Hasta aquí vamos a la lectura. Amén. ¿Qué sucede después del bautismo del Espíritu Santo? Viene el bautismo de fuego. ¿Cuál es el bautismo de fuego? Dice la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Vamos a primera de Pedro capítulo 1. Dice el versículo 7 de esta manera. Porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Amén. Dice el apóstol Pedro que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece y es probado por fuego, debe ser hallada en alabanza y gloria para nuestro Dios. ¿Qué dice este versículo? Este versículo dice que nuestra fe es probada como se prueba el oro en el fuego. Se puede quemar. Puede ser que nos demos cuenta que lo que teníamos no era oro, era otra cosa y se convirtió en escoria. No sirvió. Por esa razón, cuando volvemos a pensar el proceso del Señor Jesucristo, que fue bautizado en agua, que fue bautizado en espíritu y estuvo listo para ser bautizado en fuego, que son las pruebas que le vienen a una persona que decide formar parte del pueblo de Dios y entonces recibe su sello en el bautismo que es el Espíritu Santo, está lista para pasar la prueba. El Señor Jesús vivió su prueba de fuego, vivió su bautismo de fuego y lo pudo hacer porque tenía el Espíritu de Dios, porque fue primeramente sellado con ese Espíritu Santo el día de su bautismo. Entonces, mis hermanos, esto nos muestra el proceso que vamos a seguir cada uno de nosotros.
Entonces decimos, ¿cuál es el proceso espiritual para creer? Bueno, lo primero es creer, es decir, yo creo que la palabra es correcta. La palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios es lo que me conviene. Dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la primera parte, pero no es ahí donde yo recibo el sello, sino que cuando yo ya creo, entonces viene dentro de mí un ejercicio de conciencia y digo, es cierto, estaba mal, me siento mal, me siento muy mal de lo que hice, me arrepiento de haberlo hecho. El concepto hebreo de la teshuvá es eso, es un pesar profundo de decir, yo ya no quiero esto que estoy haciendo mal, me quiero regresar hacia Dios. Me estoy yendo para otro lado, mis caminos me llevan para un lugar diferente, yo quiero regresar con Dios, el arrepentimiento. Pero una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. Lo leímos con el apóstol Pablo en la lectura bíblica. A veces queremos una cosa, pero lo que hacemos es otra. Entonces por eso decimos, ¿podré ser sellado con solamente creer? Con decir, yo sé que esto es la verdad, y la respuesta es no. La respuesta es no. Si yo ya creí, ya sentí ese pesar profundo, tengo el arrepentimiento y la intención completa de volverme de mi mal camino y caminar por el camino de Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? Caminar ahora por el camino que me lleva a Dios. El párrafo que nos hizo el favor de leer nuestra hermana Ana habla precisamente de esa situación, porque dice que tenemos que hacer un cambio nosotros y dejar nuestra pasada manera de vivir. Tiene que haber un cambio real para que podamos nosotros participar de ese sello, para que podamos ocupar ese sello que nos pone nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hasta este momento todo va concordando. Estamos diciendo que creer no es solamente creer, decir yo creo, sino es que haya un cambio derivado de que nosotros en verdad estamos comprometidos a dejar ese camino anterior, a tener una nueva vida. El caso del Señor Jesús es distinto porque Él ya llevaba una vida correcta, pero el caso de todos los demás es el que estamos diciendo. Creo, conozco, creo, me arrepiento, me bautizo y entonces llevo una vida diferente, una vida distinta, una vida cerca de Dios, una vida dirigida por el Espíritu Santo, que me ha sido puesto por sello el día de mi bautismo. Vamos a continuar leyendo, por favor, si nos ayudan a leer 2 párrafos más, hermana Ana. Okay. Para algunos es muy difícil aceptar que quienes no son bautizados aún no forman parte del pueblo de Dios. Sin embargo, esta situación es parecida a la manera en que una empresa contrata a su personal de confianza. Cuando nos dan la oportunidad de trabajar en una empresa, primero necesitamos ser capacitados y poder mostrar nuestras habilidades. Luego, ya que hemos sido preparados, entonces firmamos un contrato a través del que se establece que ahora sí somos uno de los trabajadores de esa empresa. En este caso, el tiempo que duramos antes de nuestro bautizo es el tiempo en el que nos estamos preparando para formar parte de la iglesia de Dios. La firma de nuestro contrato es el sello que recibe cada persona que ha aceptado las condiciones y los requisitos para lograr alcanzar la vida eterna. Tal sello lo recibimos cuando nos bautizamos. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, entonces regresamos al concepto original de sello, que el sello es una marca privada para saber que pertenecemos a nuestro Dios, en el caso del Espíritu Santo. Y nos pone un ejemplo muy fácil de comprender. Cuando yo quiero pertenecer a una empresa, por poner un ejemplo, decimos, ¿cómo hacemos para que ese trato que hacemos de que yo voy a trabajar para ti, pero tú me vas a proveer de lo que necesito? Es decir, me vas a pagar un sueldo, me vas a dar unas ciertas prestaciones y yo voy a hacer lo que tú necesitas para que la empresa funcione, lo que tú quieres de mí, el trabajo para el cual sabes que yo soy bueno a hacer. Es una empresa, un perfil, buscan, si quieren construir edificios, traen arquitectos, ingenieros civiles. Si quieren hacer un hospital, van a traer médicos, van a traer enfermeros y enfermeras. Depende de lo que sea la empresa, hay que traer a la persona adecuada para ello. Se le van a dar las herramientas necesarias, se le va a pagar un sueldo, se le van a dar prestaciones, pero la persona tiene que desempeñar su labor. En la iglesia es algo similar a eso. Cuando nuestro Dios nos dice, vamos a hacer este pacto, dice el libro de Deuteronomio que Él nos llama a ese pacto para Él ser nuestro Dios y que podamos ser sus hijos. Ese pacto incluye algo similar a lo que incluyen las empresas.
Nuestro Dios nos dice: yo te voy a proveer de todo lo que necesites. Vas a tener bendición hasta que sobreabunde, en esta vida y en la que sigue. Pero solamente que tienes que hacer tu parte. Tú tienes que obedecer. Ya está el contrato listo. Ambas partes tenemos lo que queremos uno del otro. Ahora, ¿cómo hacemos que eso que se concrete? En el caso de las empresas, hacemos un contrato y lo firmamos los dos. El dueño de la empresa, el patrón, el jefe que representa a la empresa, y el trabajador, quien va a prestar sus servicios para recibir una remuneración por ellos. ¿Cómo funciona en la iglesia? Es algo similar. Acabamos de leer que este contrato no es algo nuevo. Siempre lo ha hecho nuestro Dios. Desde el principio ha hecho ese pacto nuestro Dios con cada persona, de manera individual y de manera colectiva. ¿Cómo era en la antigüedad esa marca que se llevaba a cabo? Dice el libro de Éxodo capítulo 12. Sí, mis hermanos, no, ese no es un concepto nuevo en absoluto. No, nuestro Dios, desde que creó a Adán y sacó de su costilla a Eva, hizo un pacto con ellos. Ellos se comprometieron a una cosa, él se comprometió a otra, y había un pacto. Pero a partir del pueblo de Israel y de Abraham, nuestro Dios establece un contrato con una firma muy especial. De hecho es con Abraham, pero vamos a ver con Israel cómo funciona esa firma que Dios le dio a Abraham, y ahorita la vamos a ver también con Abraham. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 48 en adelante. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Amén. ¿Qué dice el pasaje sagrado? Dice que en la época del desierto había gente que iba a querer participar de la bendición del pueblo. Y dijo nuestro Dios: por supuesto que sí pueden participar, pero no son del pueblo. Ellos no son del pueblo. ¿Qué tiene que pasar para que formen parte del pueblo? Tienen que tener la señal. ¿Cuál fue la señal que dio Dios a Israel? Dice Éxodo capítulo 12 que acabamos de leer, que la señal fue la circuncisión. Entonces, cuando una persona decía: yo quiero formar parte del pueblo y quiero recibir los mismos beneficios que tú, perfecto, aquí hay un contrato listo para ti. Tienes que firmarlo y vas a recibir los mismos beneficios, pero atención, porque entonces también vas a tener que cumplir con las mismas responsabilidades. El versículo sagrado dice: la misma ley será para el extranjero como para el natural. ¿Firmamos el contrato? ¿Te conviene o no te conviene? Esa es tu decisión. Pero hay una firma, hay una señal que los identifica. ¿Cuál es esa firma? Es la circuncisión en la carne. Esa es la firma que Dios le dio desde épocas antiquísimas a Abraham. Por eso la carta a los Romanos, pero ahora en su capítulo 4, que les pido que podamos leer todos. Dice Romanos capítulo 4, hablando de esa señal que Dios le dio a Abraham y que después Abraham le pasó a su hijo Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus hijos, y así hasta la época de Moisés. Dice Romanos capítulo 4 acerca de esa señal. Dice el versículo 9 en adelante. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Amén. ¿Qué dice el versículo sagrado? Dice que nuestro Dios hizo el pacto con Abraham desde que antes que Abraham fuera circuncidado, en la incircuncisión. Es lo mismo que en la empresa. ¿En qué momento hacemos el trato? ¿Cuando ya somos empleados o cuando queremos ser empleados? Por supuesto que es cuando aspiramos a trabajar en esa empresa. Yo aspiro a trabajar, nos ponemos de acuerdo, hacemos el contrato, lo hace la empresa y voy a firmar para pertenecer. Pero mientras yo no firme, no pertenezco a la empresa. Pero ya hablamos, ya nos pusimos de acuerdo. Yo quiero trabajar allí, ellos quieren que yo trabaje para ellos. Mientras no se firme el contrato, no pertenezco a la empresa. El contrato es la señal que avala
que soy parte de ello y entonces ya soy acreedor a los beneficios. A partir de que firmo ese contrato, de acuerdo a la vigencia del contrato, por supuesto, estamos hablando de términos, de un ejemplo nada más. Tendré derechos. Antes de ello solamente quiero, solamente aspiro, solamente deseo. Estoy ahí, ya hice cosas, hice exámenes, no formo parte de la empresa. En el caso de nuestro Dios es muy similar. Abraham era incircunciso cuando recibió las promesas, pero nuestro Dios le dice, te voy a poner una señal para identificarte. ¿Cuál es la señal? La circuncisión en la carne. Entonces dice el versículo 11, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia, de la fe que tuvo en la incircuncisión. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era la señal que había anteriormente para una persona que quería pertenecer al pueblo? La circuncisión. ¿Tiene relación con lo que estamos viendo el día de hoy? Tiene toda la relación. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 y dice de esta manera el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de la iglesia de Colosas en el capítulo 2 y vamos a leer capítulo 2 versículo 11 en adelante. Dice de esta manera la palabra de Dios. En el cual también sois circuncidados. Atención, porque habla de los gentiles. Somos circuncidados, pero de circuncisión no hecha con manos. No es como la que hicieron en el Antiguo Testamento, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Amén. ¿Qué dice el pasaje sagrado ahora? Dice entonces que la señal que recibió Abraham y que le pasó a cada generación de sus descendientes al pueblo judío hasta la época de Jesús, el apóstol Pablo, esa circuncisión en la carne cambió a una cuestión espiritual. Dice el apóstol Pablo, seguimos siendo circuncidados, pero ahora es en el corazón. Ya no puede ser solamente en la carne, tiene que ser en lo más profundo de nuestro ser, el corazón. Por esa razón es que tiene la relación el bautismo con la circuncisión, porque el bautismo y la circuncisión son sellos que recibimos para identificarnos como miembros del cuerpo de Cristo, como parte del pueblo de Dios. Y entonces, mis hermanos, ya cobra mucho más sentido todo lo que hemos analizado hasta este momento, porque entonces estamos viendo que efectivamente es hasta el bautismo donde somos sellados. ¿Con qué somos sellados? ¿Con un bautismo o con el Espíritu? Por supuesto que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Solamente es una señal. La señal en sí es el bautismo, pero lo que recibimos nosotros cuando nos bautizamos es el Espíritu Santo. ¿Como quién? Como el Señor Jesús. Cuando Jesús se bautizó en agua, se fue bautizado en el Espíritu Santo y entonces estuvo listo para las pruebas. Porque sí, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, comienza la verdadera batalla. El enemigo va a querer hacernos tropezar. Va a decir, con que ya eres de Dios, vamos a ver cómo te va. Y nos ponen a prueba. Pero ¿qué ventaja tenemos? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y nos va a ayudar para decidir correctamente cuando sea el momento. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que todo tiene sentido. Y decimos entonces que creer no puede ser solamente el decir yo creo que eso es verdad, sino tiene que ver con hacer, con comprometerse, bautizarse y tener un cambio de vida. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes párrafos. Vamos a ver cómo ese bautismo que me sella con el Espíritu me compromete a un verdadero cambio de vida. Hasta ahorita hemos visto versículos que nos hablan de en qué momento soy sellado. ¿Y cuál es el propósito del sello? Que pueda vivir para siempre. Dice el Efesios 2 que leímos, el versículo 12, dice que ese bautismo que representa la circuncisión en el corazón, somos sepultados juntamente con Jesús en el bautismo, pero en ese mismo bautismo somos resucitados de manera figurada. De manera simbólica resucitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu que recibimos cuando nos bautizamos, ese sello con el que somos marcados cuando creemos y nos bautizamos, es para nuestra redención. Efesios capítulo 4, versículo 30 y Romanos capítulo 8, versículo 11.
Esa es la manera en que vamos a poder resucitar. Si cuento con el Espíritu Santo que me es otorgado cuando yo me bautizo. Cuando yo digo creo, pero lo llevo a las obras. No solamente creo, sino que creo y actúo para comprometerme delante de Dios. Firmo ese pacto y recibo la señal del Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu, en el bautismo de agua. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Sí, nos ayuda por favor mi hermana Ana con los siguientes 2 párrafos. Ok. De manera que el sello es la marca, señal o impresión que sirve para certificar la autenticidad del ser hijo de Dios. Es algo así sin lo cual nuestra pertenencia a la iglesia de Dios no tiene validez alguna. El sello significa propiedad. Si fuimos sellados, tenemos en nosotros el sello de propiedad y autenticidad de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El sello del Espíritu Santo sirve como una marca de muestra que pertenecemos a Dios y a su Hijo, siempre y cuando ya no andamos conforme a la carne. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre el individuo que le acepta, ya que cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, garantiza que somos hijos de Dios. Muchas gracias, hermana Ana. Bien, entonces decimos que el sello definitivamente es esa marca de la que estuvimos hablando y que el Espíritu Santo es lo que nos identifica como hijos de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:16? Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque tengo el Espíritu Santo. Si no tengo el Espíritu Santo, hermanos, entonces no soy hijo de Dios. Es algo que a veces nos parece un poco grave y que debe ser algo muy importante para nosotros considerar. Viendo el tema de esta manera, como está en las Escrituras Sagradas, vamos a recapitular un poco. Dijimos que a veces pensamos que el versículo de memoria se refiere a que cuando alguien me invita a conocer la palabra de Dios y yo digo, suena que eso es la verdad y me gustaría ir a tu iglesia, pensamos que a partir de ahí somos sellados por el Espíritu Santo, pero ya dijimos que no puede ser. Esa persona que dice, creo, sí, lo que dices es verdad, me gustaría incluso participar, no es a lo que se refiere el apóstol Pablo en el versículo de memoria. Porque ese sello que nos identifica como hijos de Dios tiene que ver con un proceso completo, en el cual sí firmamos ese pacto y nuestro Dios en ese pacto nos perdona nuestros pecados y entonces sí estamos listos para pasar al reino de los cielos. Pero sin ese pacto, sin el perdón de los pecados, ¿cómo podría una persona identificarse como hijo de Dios solamente por decir yo creo como están diciendo? Y alguien dirá, bueno, pero si esa persona cree y empieza a hacer, entonces el Espíritu Santo está con esa persona desde que cree, le está ayudando en el proceso para llevarla a recibir el sello. Pero no significa que ya esté sellada. El sello viene con el bautismo y el perdón de los pecados y estar listo para la redención. Antes de eso, no se está listo para la redención. Se está trabajando en un proceso para llegar a ese punto. Bien, mis hermanos, entonces vamos a avanzar un poco más. Tenemos que ver un par de ejemplos más para que podamos llegar a las conclusiones. Y vamos a escuchar algunas opiniones de ustedes. Sí, hermano. Bueno, primero agradecen su labor, hermano, y reconocen pues que todo va bastante claro. Hay una pregunta de nuestra hermana Lidia Vázquez. ¿Es lo mismo ser hijo que ser ciudadano o pueblo? Comentario: prefiero ser considerada hija de Dios que solo ser pueblo. Nada más, hermano. Bueno, habría que ver exactamente a qué se refiere nuestra hermana con ser pueblo. Realmente cuando decimos pertenecer al pueblo de Dios es hablar de los hijos de Dios. Los hijos de Israel que son del pueblo de Dios, aquellos que obedecen al Todopoderoso, por supuesto que son hijos de Dios. Pero eso entonces ya tiene que ver con un tema que vimos la semana pasada. La semana pasada concluíamos la escuela sabática en la última pregunta. Decía así: ¿es importante practicar la obediencia para recibir el Espíritu Santo? Y de acuerdo a Hechos 5:32, nuestro Dios le da el Espíritu solamente a los que obedecen. En ese sentido, de todo el pueblo, que es la palabra que está ocupando, todo el pueblo de Israel, ¿quiénes de todos ellos eran realmente su pueblo? El apóstol Pablo dice claramente, porque no todo el que es de Israel es israelita.
Entonces, ¿quiénes de todo ese pueblo de Israel realmente era el pueblo de Dios? Y se podían llamar hijos de Dios solamente los que le obedecen. Y es lo mismo en nuestros días. Por eso mi hermana Lidia, creo que ese es el concepto que ella tiene. Dice, bueno, ¿qué quiero ser yo? Solo parte del pueblo, porque eso es más sencillo. Si yo voy a la iglesia, creo, me bautizo, pero no cambia mi vida, entonces en el fondo, en realidad, yo solo me estoy separando de ese pueblo. Cuando yo obedezco, soy hijo de Dios y soy parte del verdadero pueblo. Cuando yo me bautizo, pero no obedezco, entonces, si dijera mi hermana Lidia, que quizás es lo que quiso decir, soy del pueblo, pero no soy hijo de Dios. No todo el que es de Israel es israelita. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? Bien, entonces avanzamos, esperamos que quede constada y si no, pues adelante, con mucho gusto podemos seguir aclarando. Mi hermana Lidia, gracias por su comentario, estamos de acuerdo con usted en ese sentido. Bien, hermanos, entonces decimos los siguientes párrafos. Vamos a leer, por favor. Si nos ayuda nuestra hermana Ana con el sello del Espíritu Santo y solo a partir de ese momento. El sello del Espíritu Santo sirve como una marca que muestra que pertenecemos a Dios y a su Hijo, siempre y cuando ya no andamos conforme a la carne. Romanos 8, 9 al 10. 1 Corintios 6, 19 y 20. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre el individuo que le acepta, ya que cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, garantiza que somos los hijos de Dios. Romanos 8, 16. Solo a partir del momento en que decidimos bautizarnos, se puede aplicar en nosotros las palabras del apóstol Pablo. Dijo a los Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados con el día de la redención. Efesios 4:30. Esto es así porque solo el bautismo demostramos que verdaderamente creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Es un acto que demuestra nuestra plena confianza y fe en ellos, en sus palabras y sus promesas. Si morimos sin ser bautizados, corremos el riesgo de no tener parte con el Señor Jesús en su reino. El bautismo es el sello que nos permite estar señalados para cuando Jesús venga por segunda vez. Marcos 16:15, 16 y primera libro de Pedro 3:21. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Entonces, mis hermanos, repetimos el párrafo, una disculpa, yo lo pedí así. Le decimos entonces que somos sellados para el día de la redención. Eso es muy importante. Ese es el punto esencial por el cual tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo. Estar listos para nuestra redención, que no es otra cosa que la resurrección de los muertos. La transformación de este cuerpo que tengo ahora, que tiene sus concupiscencias. Por eso vamos a ver que el apóstol Pedro dice que el bautismo, que es igual que la circuncisión de la antigüedad, es esa señal, esa marca para pertenecer al pueblo de nuestro Dios, esa circuncisión en el corazón, no nos transforma en una persona diferente, por supuesto que no, sino que nos demanda una mayor conciencia para obrar correctamente delante de nuestro Dios. Nos lleva a que tengamos una vida distinta, que corresponda a esa persona que en el bautismo fue sepultada y luego resucita para una novedad de vida. Ese es el tema esencial aquí, y decimos entonces que una persona que recibe el sello, una persona que es bautizada y cuenta con el Espíritu Santo, debe aprovechar que tiene el Espíritu de Dios trabajando en su mente para tener un cambio de vida, para hacer las cosas que son agradables delante de nuestro Dios. Vamos a leer una pregunta más para que podamos continuar con la escuela. Ok, tenemos una pregunta, hermano, que dice así: ¿cuándo empieza a actuar el Espíritu Santo en nosotros? ¿A partir del bautismo? No, esa parte la vimos desde los primeros párrafos. Qué bueno que lo preguntan, hermanos, para que quede muy claro. Intenté que al principio de la escuela fuera claro, pero si no es así, vamos a recuperarlo. De los primeros párrafos dice que desde que nosotros conocemos la palabra de Dios, el Espíritu nos ayuda para que podamos creer. Pero esa es una cosa. Una cosa es que el Espíritu, ¿cuáles son las funciones del Espíritu? Es enseñarnos, es guiarnos, es recordarnos, es redarguirnos, es darnos dones para que podamos trabajar en la iglesia, consolarnos. Tiene muchas funciones. La primera de ellas es enseñarnos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu cuando una persona de la iglesia
enviada por nuestro Dios, porque así lo creemos nosotros, viene y me comparte la palabra del Todopoderoso, el Espíritu Santo comienza a enseñarme. Ahí comienza la obra del Espíritu en mí, pero ese, dijimos, no es el sello del Espíritu. Si ustedes pueden después en sus casas volver a escuchar la escuela sabática, se van a dar cuenta que dijimos claramente, el Espíritu me va a ayudar para comprender. Dijimos que el apóstol Pedro identificó a Jesús como el Hijo de Dios viviente, como el Cristo, y le dijo Jesús, bienaventurado es porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, a la pregunta que nos hace nuestra hermana Ana, por de algunos de ustedes, es: el Espíritu trabaja con nosotros desde que alguien nos dice, mira, aquí está la palabra, y nos ayuda para que podamos comprenderla y podamos creer que eso es verdad. Pero el sello del Espíritu solamente viene cuando yo creo, y no me quedo en creer, sino que avanzo a bautizarme y me comprometo con Dios, y entonces recibo esa señal que dice, este hombre ya no es alguien que nada más cree, como a veces se llama en la iglesia, a veces decimos que simpatiza con el cuerpo de la iglesia, que está de acuerdo con lo que estamos diciendo, no, sino que ya se comprometió y ya firmó ese pacto para pertenecer a ese pueblo, con el bautismo, que es a manera de una circuncisión en el corazón y que me identifique como parte de ese pueblo de nuestro Dios. Ya después viene lo que decía mi hermana Lidia, pues hay hijos buenos e hijos no tan buenos, hay hijos que obedecen e hijos que no obedecen. Esa es la siguiente parte, pero de momento decimos que el Espíritu comienza con nosotros desde que escuchamos la palabra de Dios para que podamos conocerla y entenderla. ¿Está bien? Sí. Bueno, es un comentario. El hermano Johan Pérez dice, no es lo mismo bautizarnos que convertirnos, y Dios quiere que nos convertamos. Sí, totalmente de acuerdo, por supuesto es lo que estábamos diciendo. Yo puedo venir aquí y simpatizar con los hermanos y decir, me gusta mucho, quiero participar y me bautizo. Si en el fondo no he comprendido lo que esto representa, el compromiso que significa pertenecer al pueblo de Dios, probablemente no haya una conversión. Eso lo vimos en la escuela de la semana pasada. La semana pasada dijimos que el Espíritu trabaja en mí para lograr una conversión. Y dijimos que una conversión es un cambio de dirección. Entonces, definitivamente, eso es un proceso completo. En el bautismo tiene que haber conversión. ¿Puede haber una persona que se bautice sin convertirse? Por supuesto que la puede haber. Les voy a cambiar la pregunta. Dijimos que el bautismo es la circuncisión en el corazón. Había personas que se circuncidaban al 8º día sin que lo eligieran, pero circuncidadas, y por ello pertenecían al pueblo, y que después decidieran no obedecer. Por supuesto que las había. Entonces, entendiendo el concepto de mi hermano, una cosa puede estar separada de la otra. Puede ser una cosa convertirse y otra distinta bautizarse. Aquí el tema que nosotros estamos viendo en esta mañana es que no debe ser nuestro caso. Nuestro caso debe de ser que yo me bautice y me convierta. Debo contar con las dos. No puede ser una u otra, deben ser las dos. Si yo me convierto, si yo creo, ya me dijeron que la palabra es esta, yo digo, sí, es verdad. Me arrepiento, me pesa haberme portado mal, haber hecho demasiadas cosas incorrectas. Me convierto, ya me dolió haber hecho lo anterior. Dijimos que el concepto de Teshuvá es regresar a Dios. El arrepentimiento en su concepto bíblico hebreo es volver con Dios. Me siento mal de lo que hice, me vuelvo con Dios. Esa es una conversión. Dejo mi mal camino y retomo el camino de Dios con la imagen con la que fui creado, la imagen de Dios. Esa es una conversión. ¿Y a dónde me lleva ese proceso naturalmente? A que entonces yo diga, me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque ya mi vida está cambiando, ya yo no soy esa persona que era. Ahora quiero decirle a Dios, sí, yo aquí estoy, quiero ser tu hijo. ¿Qué corresponde? Bautizarme, sin duda alguna. Por eso a veces decimos a los hermanos que llevan 10 años sin bautizarse, hermano, ¿pero qué espera? No, es que me falta. ¿Qué le falta, hermano? Usted ya está cambiando su vida. Solamente le falta querer recibir el sello, porque ya tiene usted un cambio en su vida, ya hay una conversión. Y hay otro caso que es el que dijimos, el que se bautiza por emoción o porque le dice a una persona, es que si quieres que seamos novios, si quieres que nos casemos, tienes que entrar a la iglesia a la que yo voy. Entonces la persona dice, bueno, pues ese es el requisito. Vienen, se sientan, escuchan, se bautizan y no los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque no hubo una conversión. Entonces, ¿qué decimos a esto? Por supuesto que debe de haber conversión y bautismo. No es conversión o bautismo. Eso, ninguna de las dos funciona sin la otra. Es bautismo y conversión. Bien, avanzamos un poquito. Vamos a leer los siguientes párrafos, por favor, mi hermana Ana. Siguientes 2 párrafos.
Dios nos concede a su Espíritu Santo como una garantía de la promesa de ser suyos para siempre y de que seremos guardados en el día postrero, si así lo queremos. La presencia del Espíritu en el corazón del creyente produce arrepentimiento y los frutos del Espíritu, todo de la mano con el cumplimiento de los mandamientos y la voluntad de Dios, la oración, la alabanza y amor por su pueblo. Estas cosas son evidencias de que el Espíritu Santo ha renovado el corazón de un ser que ha sido sellado para el día de la redención. Hechos 5:38. Gracias, hermana Ana. A ver, mis hermanos, vamos a retomar. Esos párrafos hablan exactamente de lo que acaban de preguntar ustedes. Decimos que el proceso nos lleva a bautizarnos, pero bautizarnos solamente, aunque bautizarnos nos trae el sello del Espíritu Santo, no nos garantiza que vayamos a estar con Dios. Porque el proceso continúa, y lo dijimos desde el principio, el proceso va a continuar. Dice Hechos capítulo 20, para que ustedes puedan darse cuenta de esto, Hechos capítulo 26, perdón. Dice Hechos 26, ya dijimos que en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro dice a los israelitas que estaban en la fiesta del Pentecostés en Jerusalén: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y serán perdonados vuestros pecados. Eso dice el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 26 al apóstol Pablo hablando de este tema, y dice en el versículo 20: antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. El texto es clarísimo. El texto nos está diciendo que no solamente debemos de bautizarnos, sino que debemos de arrepentirnos y cambiar nuestra pasada manera de vivir. Si usted lee en su casa el contexto de Efesios capítulo 2, versículos 10 y 11 que leímos, nos hablan de un cambio de vida. Si ustedes leen en sus casas Efesios capítulo 4, antes del versículo 30 que habla del sello, dice que tenemos que cambiar, que no podemos ser los mismos. Tiene que haber una conversión en nosotros. No podemos bautizarnos y seguir siendo las mismas personas. Si hacemos eso, corremos un riesgo. Por eso, la carta de los Efesios capítulo 4, en la lectura que les propongo, del versículo 26 en adelante, concluye en el versículo 30 diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de nuestro Dios que está en nosotros. ¿Por qué no lo debemos contristar? Porque se puede ir. ¿Y para qué lo quiero retener? Porque está en mí para mi redención, para que yo pueda ser resucitado en el día postrero. Entonces, mis hermanos, por supuesto que estamos diciendo que queremos ser hijos de Dios, pero eso significa que tenemos que ser sellados por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. En ese momento somos hijos de Dios, estamos listos para ser redimidos en la segunda venida del Hijo de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para conservar ese sello en nosotros y que no se nos borre? Porque el sello se puede borrar, se puede perder. Tenemos que obedecer a nuestro Dios. ¿Y quién nos ayuda para eso? El Espíritu nos ayuda para que podamos obedecer. Vean ustedes mismos cómo están ligadas la obra del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo y las escuelas que vienen. Todo tiene sentido porque es la misma palabra de Dios. ¿Por qué es la misma palabra de Dios? Porque toda esta palabra profética que podemos estudiar nosotros gracias a la bendición de Dios no fue traída por voluntad humana. No es que el apóstol Pablo tuviera un pensamiento y lo pusiera aquí, y el apóstol Pedro tuviera otro y lo pusiera acá. No es que Moisés dijera una cosa y los profetas otra, sino que todos esos santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Él es quien nos da testimonio, nos dice nuestro espíritu a nosotros todas las cosas que tenemos que hacer. Nos las enseña, nos recuerda y nos redarguye cuando llegue el momento adecuado. Por eso, mis hermanos, ¿a dónde aterrizamos después de todo lo que decimos? Igual que la semana pasada. El sabio Salomón decía de esta manera: porque el fin del discurso oído, de todo el discurso oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, mis hermanos, conservemos este sello. Este sello que recibimos cuando somos bautizados es el que nos va a permitir que podamos encontrarnos con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo en la vida eterna. Concluimos los últimos párrafos y vamos a las preguntas. Mi hermana Ana, por favor. Hermanos, finalmente, Dios va a cumplir con su palabra de darnos protección hasta el día de la redención. Por tanto, ser sellados lleva consigo la promesa y la garantía de seguridad eterna. Siempre que nosotros le damos este sello
el verdadero valor que tiene. Muchas gracias, hermana Ana. Bien, concluimos con este párrafo que dice que somos sellados y ese sello es la garantía de nuestra vida eterna. Dice la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Habíamos leído el versículo de memoria, que es el versículo 13. Lo voy a volver a leer, pero voy a leer el versículo 14. Dice así, mis hermanos: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué dice este pasaje sagrado? Que ese Espíritu que está en nosotros es la garantía, es las arras, la garantía del contrato que firmamos con nuestro Dios, de que nuestro Dios es nuestro Padre y que en el momento que tenga que venir la resurrección de los muertos, contemos con que Él nos va a levantar de los muertos, así como levantó a su Hijo Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a las preguntas y dicen de esta manera: ¿qué debemos entender por el término creer, de acuerdo a lo que dice Santiago 2:19? Y ahí está el detalle, hermanos. Ahí está la situación importante. Santiago 2:19 dice que los demonios creen. Ellos también creen. ¿En qué sentido creen? Ellos saben que Dios existe. ¿Cómo lo saben? Porque conocen a Dios en su aspecto espiritual. Entonces ellos creen y tiemblan. Tienen miedo porque saben que su comportamiento equivocado, el haber abandonado al Todopoderoso, trae una consecuencia negativa para ellos. La pregunta es: ¿y porque ya creen, tienen acceso a la vida eterna o van a ser destruidos según Apocalipsis, con el diablo y con la muerte misma? Entonces nos damos cuenta que creer no es suficiente. Creer y decir esto es verdad no significa creer y hacerlo. Hay una diferencia que viene en la siguiente pregunta. Por eso dice la pregunta número 2: ¿será la misma definición de creer la de Marcos 16:15 y Efesios 1:13? ¿Será la misma? Sí. Ahí dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, mis hermanos, creer y ser bautizado nos trae el sello del Espíritu Santo. Esa es la misma forma de creer. Hay un compromiso con Dios para cambiar nuestra manera de vivir, para convertirnos a Él. Esa es la forma de creer que necesitamos para ser sellados por el Espíritu Santo y estar listos para nuestra redención. Pero en la misma pregunta 2 viene una segunda parte. ¿Cuál es la diferencia de creer en Santiago 2:19 y en Efesios 1:13? Que en la primera nada más digo, ¿eso es verdad? Sí, yo sé que es verdad, sí lo creo. Hay gente que dice, tu iglesia está muy bonita, lo que dicen está bien, pero yo no voy a dejar la carne de puerco. A mí no me digas que voy al sábado todo el día. Yo no voy a dejar de hacer estas cosas que ya sé que están mal. Esa gente puede creer, pero eso no significa creer, comprometerse, recibir el Espíritu y estar listo para vivir para siempre con Dios. ¿Qué es un sello? Es una marca privada que sirve para atestiguar la pertenencia de algo, o en este caso de alguien. ¿Para qué sirve el sello? Para atestiguar que pertenece a alguien. ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo? Cuando creemos. ¿Pero de qué manera? De manera que nos bautizamos y nos convertimos a Dios, teniendo un cambio en nuestra forma de vivir. ¿Por qué es importante ser sellados? Porque sin el sello no estamos listos para la redención, que es la transformación de nuestros cuerpos. ¿Qué debemos entender con la expresión para el día de la redención? Es la vida eterna. Es esa transformación de nuestro cuerpo a la final trompeta para que estemos listos para vivir para siempre con nuestro Dios. ¿Con qué actos somos sellados en nuestra vida? Definitivamente es con el bautismo. No quiere decir que no nos ayude el Espíritu desde que creemos, no. El Espíritu nos ayuda desde que alguien nos dice, mira, es el Evangelio. El Espíritu nos acompaña en nuestro proceso hasta que lo recibamos como un sello. Pero el sello es en el bautismo. ¿Cuál es la parte culminante de haber sido sellados con el Espíritu de nuestro Dios? Efesios 4:30, que ya estamos listos para ver a nuestro Dios como Él es. Que vamos a recibir la transformación de nuestro cuerpo para conocer a Dios y para vivir con Él para siempre y recibir las promesas que hizo a su pueblo desde el primer justo, desde Abel hasta cualquiera de nosotros que podamos ser el último en el pueblo de nuestro Dios, siempre que hagamos lo que Él nos pide. Hagámoslo, mis hermanos. Nos conviene estar sellados por el Espíritu Santo y conservar ese sello a través de la obediencia a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga ampliamente. Paz a vosotros.